Bueno, ayer charlábamos con el senador Pablo Mieres a raíz de la situación del actual senador Leonardo de León. El Partido Independiente, de hecho, presentó una denuncia concreta sobre el uso y los gastos de la tarjeta corporativa. Esto se suma al pedido de juicio político que había realizado el pasado mes el diputado nacionalista Pablo Iturralde. Exactamente, que es quien nos visita para brindarnos su punto de vista al respecto y sobre todo además aportar más información con relación a esta situación. Hoy va a declarar ante la jueza Larría de Crimen Organizado precisamente el senador de León. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Le consulto, Iturralde, ¿aún no se sabe todo respecto a las presuntas irregularidades que ustedes entienden se cometieron en la gestión de ANCAP y puntualmente en ALUR? Digo, porque por ejemplo ayer trascendieron datos nuevos, ¿no? De pagos extras a empresas, en fin. ¿Cree que todavía hay cuestiones por enterarnos? Yo creo que hay muchas cosas para saber todavía. Este fenómeno que ha sucedido dentro de ANCAP y en muchas de las empresas públicas obedece a una tendencia que desde hace ya muchos años ha venido ocurriendo dentro del derecho público, que los profesores de derecho administrativo denominan la fuga o la huida, que para evitar el marco de las normas de derecho público, que son bastante estrictas en el manejo de los fondos, muchas veces lo que se hace es decir, bueno, esto lo vamos a manejar por el derecho privado, tratando de evitar el cumplimiento de normas que son bastante más estrictas. Y eso ha dado lugar en distintos lugares, tanto en España, que fue donde comenzó, como en Argentina, bueno, lo habrán visto, en Brasil, todo lo que ha pasado, a que se han cometido muchas irregularidades y muchas ilicitudes. Entonces se nos dice muchas veces, dice, bueno, pero esto no es del derecho público, sino es parte del derecho privado. Y eso está mal, porque nosotros lo que tenemos como garantía, como ciudadanos, es cuando le damos para decirlo en criollo, un pedazo del poder a un gobernante, es que lo queremos controlar y saber en qué gasta los fondos que no son de él, son del Estado, son de los ciudadanos, y cuando los gastan mal, bueno, tenemos que controlarlo rápidamente y no nos puede servir de excusa que eso se rige por el derecho privado porque está mal. Aunque se rijan por el derecho privado, tiene que cumplir determinados casos. En este caso, el tema de León, más allá de que haya un delito, hay un artículo de la Constitución que nos encomienda a quienes somos diputados el cumplimiento del juicio político en el artículo 93 de la Constitución. ¿Qué expectativa? Sí, adelante. Que también es un tema que lo habíamos planteado en su momento con relación al vicepresidente Raúl Sendic. Exacto. Yo quise iniciarle un juicio político y fue apoyado por los principales líderes del partido, pero luego la bancada entendió que esto no debía haberse llevado adelante y realmente me parece que nos equivocamos, y mirándolo con el diario del lunes creo que puedo afirmar que nos equivocamos, porque Sendic no se podía haber ido por la puerta grande, se tenía que haber ido expulsado por el Senado a través de un juicio político por todas las irregularidades. ¿Cree que se fue por la puerta grande? ¿Usted cree que se fue por la puerta grande? Perdón. ¿Cree que Sendic se fue por la puerta grande? Yo creo que el Parlamento no pudo haberle permitido haber seguido por razones personales en una renuncia en la cual se va sin que el Parlamento cumpliera lo que tenía que cumplir. Si usted está en una empresa y comete irregularidades, usted lo echan por notoria mala conducta dentro del derecho privado. Y acá pasa lo mismo, acá hay determinados procedimientos que hay que cumplir. Y si no, nosotros los legisladores estamos omisos. Yo creo que la señal que nosotros le damos al señor que está trabajando como guardia de seguridad, o una chica que está en un supermercado que ganan 20.000 pesos o menos, cuando miramos a los gobernantes gastándose millones de dólares o miles de dólares en cuestiones personales, es muy mala. Y creo que el sistema político tiene que responder duramente a todo eso, ¿no? Sobre ese día, recuerdo que aquí en Buen Día Uruguay estábamos en vivo con la sesión del Senado, con la formalización de la renuncia, y estaba en vivo el constitucionalista Rubén Correa Freitas, que en el momento que se pide el cuarto intermedio, usted lo pidió, inmediatamente dijo, esto dice, suena a que se va a haber un pedido de juicio, o que qué bueno que al final no tuvo, usted quedó en una posición un poco solitaria al final de esa jornada. Ahora, volviendo al caso de hoy, ¿qué expectativas tiene con la Solitaria allá en el Parlamento. En el Parlamento. Con la gente no fue tan solitaria. No, hablamos concretamente del ámbito parlamentario. ¿Qué expectativas tiene con la comparecencia de León en el Senado? Por un lado está el pedido de juicio político, por otro lado el caso de León está en crimen organizado. A partir de la comparecencia de hoy, ¿piensa que se pueda volcar en favor en el caso del juicio político que está en el ámbito del Parlamento? Para mí clarísimamente
de León ha cometido el delito de peculado, que es el delito a través del cual se juzga a quien ha utilizado fondos públicos, los funcionarios públicos que han utilizado fondos que son del Estado en beneficio propio o en beneficio ajeno. Para mí es clarísimo eso, desde el punto de vista técnico y alguna discusión de su condición de funcionario público, pero en realidad él estaba cumpliendo funciones públicas. De todos modos, hay otros delitos, tanto desde el punto de vista público, el abuso innominado de funciones, que ha sido tan criticado en los últimos tiempos. El Frente se despertó a que era un delito que eventualmente podría ser inconstitucional, desde que es gobierno. Antes quería juzgar a todos los gobernantes que podía de esa manera, pero además hay otros delitos, como el de apropiación indebida, que podrían ser aplicados si es que se considerara que no es funcionario público. Yo creo que la justicia, el desafuero que eventualmente pudiera pedir la justicia es un trámite a través del cual le saca la condición de protección que tiene como legislador y lo pone como cualquier ciudadano ante la justicia, y eso tiene efectos penales, desde el punto de vista penal. Lo que nosotros podemos juzgar es su actuación como gobernante y las consecuencias de lo que nosotros podemos hacer no tiene efectos penales. No, él no puede terminar preso, sino que nosotros, ante la eventualidad que prevé el artículo 93, que dice violación de la Constitución o la comisión de otros delitos graves, y los delitos graves son los que tienen pena de penitenciaría, dicen algunos, otros dicen que son simplemente delitos, separando de la falta. Incluso algunos constitucionalistas, como el doctor Corseñac, manejan que depende de la gravedad y dicen que, por ejemplo, una coima, para decirlo en criollo, muy baja sería mucho más grave que unas lesiones que pudiera en una riña un legislador, que por unas lesiones no se le podría hacer un desafuero y sí por una pequeña coima. En esos casos nosotros como legisladores lo que le hacemos es un juicio que se inicia ante la Cámara de Diputados y el Senado es quien se pronuncia por mayorías especiales, 2/3, y con esas mayorías lo separaría del cargo, pero no tendría consecuencias penales, sin perjuicio de que como ciudadano, una vez separado, podría tenerlas de acuerdo a lo que juzgue la justicia. ¿Podrían pararse en los fueros también? No, si él es separado, si nosotros separado del cargo, no. Si es separado del cargo, no puede. Él puede amparar. Hoy, lo que pasa Hoy es en que día sí puede. hoy sí puede, y hay toda una teoría a nivel constitucional, se discute, aunque es muy minoritaria la tesis de que se podría renunciar individualmente a los fueros. Ajá. En lo que me personal, yo creo que se puede renunciar a los fueros y creo que los legisladores deberíamos, en cualquier circunstancia, decir, como dijo, por ejemplo, el caso del diputado Esquerra, renuncio a mi fuero y voy a declarar a la justicia como cualquier ciudadano. Hay constitucionalistas que entienden que los fueros no son del legislador, sino que son de la Cámara, para protección de la Cámara, y que debería ser la Cámara la que dicta, la que permite la desafectación de los fueros para poder responder. En el caso de León, hoy puede ir al juez y ampararse en los fueros, o podría solicitarle al Senado que le levantaran los fueros. En el collar de presuntas irregularidades no cometidas durante la gestión de León, esta perla que se conoció ayer de el pago de $1 millón a la empresa Bengoa, empresa española, por haber entregado 40 días antes la obra de la planta de bioetanol en Paysandú, está enmarcado también dentro de un delito porque es un pago que está por fuera del acuerdo original. Yo creo que todos los días nos sorprendemos con cosas que son muy graves y me parece que las señales que nosotros damos como sistema político son muy malos. Tenemos que dar buenas señales. Acaban de comenzar las clases, o supuestamente deberían haber comenzado en todos lados y no están porque, bueno, no hay presupuesto para la educación. Sin embargo, nosotros vemos que se pierden millones y millones de dólares, que se dispone de una cosa ajena, como que fuera del peculio propio, como que fuera alguien que llega a un bar e invita cerveza porque paga de su bolsillo. Es una cuestión moral, ¿no? A ver, la plata debió haberse utilizado para reparar los desechos, pero tan marcado eso de pagarle $1 millón como premio a una empresa dentro de lo que podemos considerar como delito. Bueno, yo no conozco los detalles técnicos y jurídicos del tema. Creo que lo que uno tendría que preguntarse como ciudadano o como ciudadanos que somos nosotros los legisladores, que durante 5 años nos dan un pedazo del poder para administrar sometido a determinadas reglas, es averiguar a fondo qué es lo que está pasando con este tema. Tenemos que averiguar por qué se paga $1 millón en una empresa por entregar antes de tiempo. Y si cuando se atrasan se cobran las multas, todas estas cosas, por lo menos suenan muy mal, suenan muy feos, yo creo que no le sirven a nadie. Yo no sé, pero tengo la sensación que contribuimos cada día a dar señales
muy negativas hacia la ciudadanía de cómo se administran los dineros públicos. Hay que entender que son los dineros de la gente, son ajenos. Hay que tener más cuidado. Uno con lo propio puede usarlos como quiere, pero con lo ajeno no. Entonces, todas esas cosas yo creo que son las que nosotros tenemos que todos los días transmitirle al Señor, que se levanta temprano y que es un héroe, porque corre a la parada a agarrar un ómnibus. Bueno, tiene que haber señales que no se dilapidan los recursos públicos. ¿Entiende que este caso puntual y el del ex vicepresidente Sendik tienen una contracara positiva en tanto el Parlamento y sus diferentes comisiones van a hacer más foco sobre el destino de los fondos públicos? Me parece bien y me parece que esto tiene que ser una cosa que afecte a todo el sistema político, que no puede quedar en todos los legisladores, ni si por supuesto que no tiene que quedar en un único partido de gobierno. Esto tiene que afectar a todos los partidos políticos en la cuestión de la administración de la cosa pública. Yo tengo la sensación de que nosotros hemos perdido el norte en muchas cosas que hace unos años, cuando yo era más joven, se parecía insólito. Recordaba el otro día con algunos compañeros, en el año antes del golpe del año 73, se armó un escándalo tremendo porque unos ediles iban a Maroñas y almorzaban con unos fondos públicos. Ahora es cuestión cotidiana y resulta que tenemos un director de ente autónomo que se iba a comprar vinos a la bodega Bous y gastaba 30, 40 mil pesos, y eso era porque tenía invitados. Claro, y en términos de esas irregularidades, las contrataciones dentro del núcleo familiar que se han dado en algunas intendencias, ¿qué opinión tiene al respecto? Tengo una opinión en muchos casos negativas, en otros casos creo que se enmarcan dentro de la lógica del funcionamiento con gente que ya estaba. En principio me parece que esto hay que regularlo administrativamente, me parece bien algunos proyectos de ley que han venido apareciendo. ¿Como el del senador Bordaberry, por ejemplo? Me parece correcto, yo creo que hay que acotarlos a muchas de las cosas. También hay que tener en claro que hay situaciones preexistentes. Uno sabe que hay determinados funcionarios que antes de asumir algún intendente estaban trabajando en esa intendencia y bueno, tampoco puede pasar que como llega un jerarca que está emparentado le diga, bueno, ahora tú te vas. Digo, creo que hay situaciones y situaciones, y creo que en ese tema lo que pasó fue que de la gravedad arrancamos con una empresa que gasta 2.000 y pico de millones de dólares en determinados temas, con sobreprecio de cientos de millones de dólares, y después terminamos con un tema de si tiene al hermano contratado para cumplir determinada función. Son cosas distintas. Me parece que la tabla rasa que se puso con eso, y está bien que la gente reaccione con todo, porque lo que importa es el hecho y no el monto, me parece que se igualó en forma indiscriminada y que no es lo que corresponde. Corresponde poner el acento en las cosas graves. Y corresponde, por ejemplo, legislar con relación al uso de tarjetas corporativas, viáticos en misiones oficiales, en fin, ese tipo de cuestiones. Mire, dejar las reglas claras a nivel general y no que cada ente o el Poder Legislativo, lo que sea, maneje su... Hace poco la República me hizo el honor de poner en la tapa que yo había sido el diputado que devolvió más viáticos en determinados casos que se señalaban. Yo creo que ya existen las normas para rendir las cuentas. Quien quiera hacerlo lo puede hacer. Pero lo que pasa es que rinde cuentas y no pasa nada. El tema es ese, o sea, yo voy, gasto, rindo cuentas o no rindo, pero no pasa nada, no se toma ninguna medida al respecto. Es verdad, y me parece que ha habido algunas cosas que han mejorado los temas. Cualquier persona puede entrar a la web y mirar qué legislador ha salido, cuánto ha gastado, cuánto han costado los pasajes, que son cosas que importan también, ¿no? A mí me pasó que tuve un problema porque no quise viajar en ejecutiva. Me parece que hay una cantidad de cosas que hoy ya están disponibles, que hay que ser muy severo con el manejo de los fondos y que el sistema político tiene que sentir el rigor del control de la gente. Me parece que sí, y que todo lo que signifique limitar el poder es importante. El poder no es una cuestión que se ejerce en forma irresponsable, gastando lo que no es propio. El que quiera viajar a costa, hacer viajes grandes y gastar en lo que se le antoje, y lo haga de su bolsillo. Bueno, pero que bastante bien ganamos los legisladores. Claro, apuntamos a que todo puede terminar en la opinión de la gente. Y luego, en base a eso, decidir a quién darle la confianza, con el voto o no. Pero ¿no habría que generar algún tipo de norma en donde a nivel parlamentario, de los docentes, lo que sea, se sancione? No sé, si un legislador entrega una rendición de cuentas que no se ajusta a los gastos que debe hacer o no la entrega, no sé, pero por ejemplo descontarlo del salario o algo por el estilo.
Como me puede llegar a pasar a mí en esta empresa. A mí me parece que está bien todas las limitaciones que se hagan, comparto este tema, creo que son temas para ponerlos arriba de la mesa y discutirlos en la opinión pública, y creo que la presión de la opinión pública está muy bien y creo que es parte de lo que ayudaría a generar una nueva credibilidad del sistema. El planteo que han hecho, por ejemplo, estos grupos que han aparecido durante el verano, que ha sido un verano muy fructífero en temas de contralor del gasto público a través de la fuerza que hace la opinión pública, me parece que es positivo y que hay que seguir avanzando. Todo lo que signifique contralor del poder, limitación del poder, es positivo, muy positivo, sea a nivel judicial, sea a nivel de los pares, sea a través de la ciudadanía, y me parece que uno de los primeros temas que hay que hacer es ponerlos arriba de la mesa. Por eso creo que la ciudadanía tiene que denunciarlo. Hoy, de hecho, existen en las redes sociales muchas denuncias y me parece que esto ayuda a que haya una actuación diferente y que la gente sepa lo que están haciendo los gobernantes, y es un principio. Hay un cambio, yo siento que hay un cambio. Diputado Pablo Iturralde, muchísimas gracias por la visita a Buen Día Uruguay. Seguiremos charlando de estos temas desde ya. Muchas gracias a ustedes y bueno, como siempre, es un gusto estar aquí. Muy gentil.